Dios bendiga a todos. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno. El día de hoy tenemos un video interesantísimo porque vamos a lidiar con el dilema de John Owen, el supuesto dilema arminiano, yo diría la falacia de John Owen. Y vamos a hablar de este tema porque es algo muy recurrente en las redes sociales, viendo los calvinistas utilizar este argumento o esta falacia como un argumento irrefutable de la supuesta expiación limitada. Vamos a tratar con esto y antes de iniciar me gustaría empezar diciendo que aunque yo no soy totalmente dogmático acerca de las opiniones de la expiación, sin embargo, puedo decir que estoy a favor del punto de vista de la satisfacción penal, que parece ser el punto de vista que Owen describe como incompatible con la soteriología arminiana. Yo rechazo cualquier punto de vista que no incorpore alguna forma de sustitución penal, dado que sostengo más o menos la opinión de que Owen piensa que es incompatible con el arminianismo. Yo pienso que yo puedo hacer un pequeño trabajito aquí con este argumento o dilema de Owen, a ver si verdaderamente es incompatible el arminianismo con esta postura. Voy a leer algo de Owen para así darle contexto a todo lo que voy a decir. Owen dice: a lo que puedo agregar este dilema a nuestros universalistas. Por supuesto que los arminianos no somos universalistas en un sentido estricto. Espero que Owen no esté tratando de pintar el arminianismo de manera negativa con este comentario, aunque realmente parece que sí. Luego Owen dice lo siguiente: Dios impuso su ira de vida y Cristo sufrió los dolores del infierno por o todos los pecados de todos los hombres, o todos los pecados de algunos hombres, o algunos pecados de todos los hombres. Quiero decirle a Owen que me gusta el número 1, aunque él piensa que es incompatible con el arminianismo. Ahora, Owen sigue diciendo lo siguiente: si el último, algunos pecados de todos los hombres, entonces todos los hombres deben responder por algunos pecados y así nadie se salvará. Porque si Dios entra en juicio con nosotros, aunque fuera con todo el género humano por un pecado, ninguna carne sería justificada ante sus ojos. Si el Señor tomara en cuenta las iniquidades, ¿quién permanecería? Y ahí sigue diciendo unas cuantas cosas que no van al caso. Yo quiero decir que estoy de acuerdo totalmente con esto que dice Owen. Si Cristo hubiese muerto por algunos pecados de todos los hombres, fuera imposible que fuéramos salvos, porque no hay manera de que nosotros tuviéramos justicia o presentarnos justamente delante de Dios o justificarnos por nuestros propios méritos. Luego Owen dice: si el segundo, eso es lo que afirmamos, que Cristo en su lugar sufrió por todos los pecados de todos los elegidos en el mundo. Estoy en total desacuerdo con el número 2. Primero, porque es incompatible con numerosas escrituras que deben someterse a una exégesis torturadas para concordar con esta posición. Número 2, y por lo tanto, lo siento, John Owen, tu punto no es bíblico. Y luego él dice: si el primero, ¿por qué entonces no todos están libres del castigo de todos sus pecados? Dirás: por su incredulidad, porque no creen. Y yo quiero decirle a Owen que esa es una muy buena respuesta, que me cuente entre los que dirían ese tipo de respuesta. Entonces dice: pero esta incredulidad es pecado o no. Fíjense, Owen cree que se la está comiendo. Si por incredulidad Owen quiere decir rechazar a Cristo, entonces sí, la incredulidad es un pecado, obvio. Ahora, entonces Owen dice: si no, ¿por qué deberían ser castigados por ello? Esto parece un chiste. Si es pecado, como todos los pecados, entonces deben ser castigados por ello. Personalmente,
Creo que los pecados que son condenados, o mejor dicho, los pecadores que son condenados por incredulidad, crean un serio problema para el calvinismo de Owen. Pero vamos a llegar a eso más adelante. Ahora voy a estar de acuerdo, ¿verdad?, en caminar con la cabeza abajo, tratando de seguir el dilema de Owen. Ahora él dice lo siguiente: si es así, entonces, ¿Cristo sufrió el castigo debido o no? Esto parece demasiado simplificado, primeramente. Pero voy a conceder que Cristo sufrió incluso por la incredulidad, ¿verdad?, para seguir avanzando. Luego él dice: si es así, entonces, ¿por qué debe eso obstaculizarlos más que sus otros pecados por los cuales murió al participar del fruto de su muerte? Si no lo hizo, entonces no murió por todos sus pecados. Y ahora, Owen, no sé, esto es un chiste para mí, por así decirlo, porque ¿qué voy a hacer? Si digo que Cristo murió por la incredulidad y creo que murió por todos, entonces debo adoptar el universalismo, eso según Owen. Si niego el universalismo, según Owen, entonces estoy atrapado en una expiación limitada. Entonces Owen señala a continuación, porque él cree que se la está comiendo: déjalos elegir qué parte quieren. Yo me imagino que los que leyeron esto en su tiempo pensó que Owen se la comió. Pero esto es lo que está lleno de falacia. Y de hecho, hay un buen libro que se llama Redención Redimida, de John Goldwyn, si no me equivoco, que es una refutación, él es un puritano, una refutación a este libro que es muy buena, quizás el mejor libro arminiano que se ha escrito. Ahora, él dice lo siguiente: Owen, déjalos elegir qué parte quieren, porque él piensa que, según él, estamos atrapados en su lógica. Pero yo, como arminiano, voy a elegir una tercera opción, una opción que creo que se adapta mejor a los datos bíblicos. Afirmaré que la expiación es provisional en Cristo. En otras palabras, la muerte de Cristo hizo provisión para todo pecado, pero solo aquellos que llegan a estar en unión con Cristo participan de esa provisión. Yo creo que este punto de vista está respaldado por numerosas escrituras que a continuación voy a señalar algunas de ellas. El primer texto que voy a señalar es Efesios capítulo 1, verso 3, que dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, es decir, a los creyentes, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese que dice que todas las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo. Creo que esto debe incluir, ¿verdad?, los beneficios de la expiación, y vamos a encontrar más evidencia en el verso 7, que dice, Efesios 1:7 dice: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de su gracia. Creo que este pasaje es concluyente, ya que confirma que los beneficios de la expiación son provisionales en Cristo. Ahora vamos a ver Colosenses 1:13-14, que dice lo siguiente: porque nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Nuevamente, vemos que los beneficios de la expiación son provisionales en el Hijo amado. Entonces, ¿cómo llega uno a estar en unión con Cristo y por lo tanto llega a beneficiarse de la redención y el perdón que son provistos en Cristo? Bueno, Efesios 1:13 dice lo siguiente: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora bien, llegamos a estar en unión con Cristo por medio de la fe. Tan pronto como aceptamos las enseñanzas bíblicas de que el perdón es provisional en Cristo, el dilema de Owen no equivale a absolutamente nada. La incredulidad se expía, pero solo en Cristo, cuando somos puestos en unión con Cristo por el Espíritu Santo. Ahora bien, a través de la fe es que esto se logra.
Nuestra incredulidad anterior es expiada, así como nuestros pecados son expiados. Si continuamos en incredulidad, no podemos beneficiarnos del perdón que está solo en Cristo y por lo tanto sufriremos condenación. En otras palabras, en el momento en que creemos, nuestra incredulidad anterior es perdonada y no antes. Dado que la expiación es provisional en Cristo, podemos afirmar que Él murió por todos y que solo los creyentes se benefician de esta expiación. ¿Cómo te quedan los ojos, güey? Ahora, vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 10, que establece una verdad y dice lo siguiente: por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es Salvador de todos los hombres, eso es provisional, especialmente de los creyentes, aplicación condicional. Ahora bien, creo que este pasaje enseña claramente que la expiación es para todos, mientras que solo los creyentes realmente experimentan el perdón con la condición de la fe. Que esa fe específicamente nos une con Cristo y nos hace recibir los beneficios de su expiación. Los calvinistas luchan por sortear las implicaciones de este pasaje. Algunos sugerirían que todos se refiere a los elegidos, y eso reduciría el verso a una tautología de la siguiente manera: ¿quién es salvador de todos los hombres? Es decir, los elegidos, especialmente de los creyentes, que también son los elegidos. Fíjese que esto suena como una incoherencia y una locura, básicamente, porque eso no tiene ni siquiera sentido. Ahora, no hay ninguna razón para que todos signifique simplemente todos los grupos de personas o todo tipo de personas. No existe una justificación contextual para esta interpretación y equivale a poco más que la interpretación que acabamos de abordar anteriormente, que es una tautología. Y dice: ¿quién es salvador de los elegidos entre toda clase de personas, especialmente de los creyentes elegidos? Vendría siendo más o menos eso, el otro tipo de patrón que ellos utilizan para interpretar ese texto. Otros más notan que Dios se refiere al Padre como Salvador en lugar de a Cristo, como si esto cambiara las cosas. ¿Acaso no salva al Padre por medio de Cristo? ¿No salva? ¿El Padre no está implicado en la salvación? Eso es como que ellos tratan de justificar con una cosa que ni siquiera puede realmente cambiar el sentido del texto. Ahora, quizás deberíamos agregar el último intento que algunos calvinistas postulan, que eso lo he visto también, que Salvador debe entenderse en un sentido en el que toda la humanidad, incluidos los réprobos, disfruta de ciertas bendiciones divinas. Una vez más, no hay ninguna razón contextual para asignar algún otro significado a Salvador que no sea la forma en que Pablo siempre usa el término en conexión con Dios. Este es verdaderamente un intento desesperado de evitar las implicaciones arminianas de ese texto. Por lo tanto, yo creo que podemos concluir con mucha seguridad que el dilema de Owen no plantea ninguna dificultad para los arminianos, porque nosotros, aunque mantenemos una visión de la expiación universal y al mismo tiempo penal, todo lo que uno tiene que hacer es darse cuenta de que la expiación es provisional y se aplica solo sobre la base o la condición de la unión con Cristo a través de la fe. Owen, sin embargo, tiene algunos dilemas propios que explicar en su elección. Por eso habría que ocuparlo más adelante. Entonces podemos decir que los arminianos vemos la expiación de Jesucristo como algo de naturaleza provisional. La expiación no solo es provisional, sino que está específicamente provisional en Cristo Jesús. Solo aquellos que vienen a participar de Cristo participan también de la expiación disponible a través de la unión con Él. Dado que llegamos a estar en unión con Cristo por fe, también llegamos a beneficiarnos de los beneficios expiatorios de su sangre a través de la fe. Romanos 3:25 toca específicamente este punto. La expiación es una de esas bendiciones espirituales de gracia que llegamos a compartir cuando estamos unidos a Cristo por la fe, y probablemente es fundamental para todas las demás bendiciones espirituales. Efesios 1:3 que nos dice a nosotros que toda bendición espiritual está en los lugares celestiales en Cristo. Cuando entendemos la expiación como provisional en Cristo, podemos aceptar todos los pasajes universales sobre la muerte de Cristo por todas las personas, o la propiciación por todos, evitando el universalismo completo. La creencia de que todos serán salvos, que es lo que la gente le llama universalismo. Acabo de responder
al argumento de Owen sobre la incredulidad, siendo espiada por el sacrificio de Cristo y la supuesta implicación del universalismo para el arminiano. Notamos también que dado que la expiación es provisional en Cristo, la incredulidad del incrédulo se expía solo cuando el incrédulo vuelve a Cristo en la fe y por lo tanto se une a él participando así de la provisión de la expiación que reside solo en Cristo Jesús. Además, podemos decir que el calvinismo de Owen se opone a la misma objeción. Si la incredulidad se expía incondicionalmente para los elegidos, como sugiere Owen, entonces los elegidos nacerían salvos. Serían salvos incluso en su incredulidad, ya que su incredulidad fue expiada en la cruz, según Owen. Esto conduce a un absurdo teológico y se contradice claramente con pasajes como Efesios capítulo 2 del 1 al 3, que dejan en claro que todos estábamos bajo la ira de Dios y por lo tanto no somos salvos antes de ser justificados por la fe en Jesucristo. Tan pronto como se ve que las Escrituras presentan la expiación como provisional, todos los preciados argumentos de Owen caen al suelo. Los calvinistas como el puritano John Owen también objetan que la expiación sea provisional sobre la base de que si la expiación solo proporciona la salvación, finalmente no salva a nadie. Esto es claramente falso, ya que la expiación provisional ha salvado a miles de personas a lo largo de los siglos. La naturaleza provisional de la expiación no significa que no salva, ni significa que no puede salvar. Significa solo que aquellos que llegan a estar en unión con Cristo por fe solo se benefician de esa expiación. La objeción calvinista se ve aún más derrotada cuando nos damos cuenta de que incluso para los calvinistas la expiación debe ser de naturaleza provisional. Si este no fuera el caso, entonces cualquiera por quien Cristo Jesús murió nacería salvo. La mayoría de los calvinistas rechazan con razón esto como no bíblico, basándose en pasajes que nos dicen que todos nacemos bajo la ira de Dios. Si bien el calvinista cree que la expiación se aplicará infaliblemente a los elegidos incondicionalmente por Dios desde la eternidad, aún permanece que la expiación es provisional hasta el momento en que se aplique realmente al pecador. Dado que los calvinistas deben reconocer la naturaleza provisional de la expiación, esto deja la puerta abierta de par en par para el punto de vista arminiano. El problema no puede ser la provisión, sino la certeza de la aplicación. Para el calvinista es una certeza que Dios aplicará la expiación a todos aquellos a quienes ha preleccionado incondicionalmente, y para el arminiano es una certeza que Dios aplicará la expiación a todo aquello que confíen en su Hijo. Ambos sostienen que la expiación es provisional y ambos sostienen la certeza de su aplicación. La única diferencia es que el calvinista sostiene que esta aplicación es incondicional, mientras que el arminiano sostiene que es condicional. Los calvinistas a veces apelarán a la posibilidad hipotética de que ni una sola persona se hubiera beneficiado de la expiación si fuera tanto provisional como condicional. Pero esto es claramente para negar la presencia de Dios. Incluso antes de que Dios creara el universo, conoció de antemano a aquellos que confiarían en la sangre de Cristo y serían salvos. Pero incluso si nadie confiara en Cristo, su sacrificio seguiría siendo un medio de provisión y la manifestación del asombroso amor y la gracia de Dios. Si todos rechazan esa sangre, sería verdaderamente trágico, pero ni el amor de Dios ni su gracia habrían fallado como resultado. Que el hombre rechace el amor y la gracia de Dios no anula su amor y su gracia de ninguna manera. Pensar que parece estar demasiado centrado en el hombre, especialmente para aquellos que se aferran al calvinismo y afirman desdeñar la teología centrada en el hombre, haría que el significado del amor y la gracia de Dios dependiera de la recepción de la criatura. Pero la justicia de Dios sería vindicada y su amor y gracia se mostrarían plenamente, incluso si cada uno de sus criaturas levantaran la nariz ante la provisión de la sangre derramada por Cristo. Pero nuevamente, tal hipótesis es poco probable, ya que simplemente no tiene base en la realidad y Dios siempre supo cuál sería la realidad de la situación. Otros objetan que Cristo no derramó su sangre por aquellos que él conoció de antemano que rechazarían esa provisión. El primer problema con esta sugerencia es que presume saber lo que Dios haría y lo que no haría. De nuevo, esta es una objeción sorprendente que proviene de aquellos que se aferran a la libertad soberana de Dios para hacer lo que le plazca. Y por supuesto, los arminianos creen que Dios también tiene la libertad de hacer lo que le plazca,
Pero si Dios en verdad ha revelado que Él provee expiación para aquellos que Él sabe de antemano que rechazarán esa provisión, podríamos simplemente responder con la respuesta calvinista favorita a tales objeciones. ¿Quién eres tú, hombre, para altercar con Dios? Digo yo, porque si la dice la Biblia, ¿quiénes son ellos para altercar con Dios? Ahora, tal respuesta no es necesaria, podemos ver simplemente en las Escrituras que Dios hace provisión incluso para aquellos que Él sabe que finalmente rechazarían esa provisión. Y esto no solo derrota las objeciones calvinistas, esta verdad se puede ver en la parábola del banquete de Jesús, que se describe en Mateo 22, del 1 al 14, y en Lucas 14, del 16 al 24. Ambos relatos parece obvio que la fiesta fue preparada para aquellos que rechazarían la invitación, específicamente los judíos. La invitación fue para ellos y la invitación fue genuina. Rechazaron la invitación y enojaron al rey. No especifica cómo el rey en el relato de Lucas. Ahora bien, si la fiesta no estaba pensada o preparada para estos judíos, entonces ¿por qué el rey se enojó con ellos cuando no asistieron a la fiesta? Según la objeción calvinista, nunca tuvo la intención de que vinieran y no hizo provisión para ellos. Pero uno mira Mateo 22:4, después de que la invitación inicial fue rechazada, el rey envió su siervo por segunda vez diciendo: dile a los invitados que he preparado mi cena, mis bueyes y mis ganados cebados han sido masacrados y todo está listo. Ven al banquete de boda. Los invitados se niegan de nuevo y maltratan a los sirvientes y el rey está enfurecido y luego dice al banquete de boda: está listo, los que invité no merecían venir. Observe bien esto, que la razón por la cual los invitados fueron rechazados no fue porque no se les proporcionó la cena, sino porque rechazaron la invitación y por lo tanto no fueron dignos de asistir. Si no le había proporcionado el banquete, entonces el rey no tenía derecho a enojarse con ellos por no asistir. Después de todo, según el calvinismo, el rey nunca tuvo la intención de que asistieran y por lo tanto estaba siendo deshonesto cuando les dijo a los invitados que la cena había sido preparada para ellos. El problema entonces no es el conocimiento previo, sino la sinceridad de la oferta del rey. La comprensión arminiana de la presciencia es que Dios conoce como cierto todos los eventos futuros sin causar necesariamente esos eventos. Esto no significa que esos eventos conocidos de antemano por Dios se vuelvan artificiales o sin sentido porque Dios lo conoce. Siguen siendo muy reales y las interacciones de Dios con nosotros siguen siendo muy reales y completamente genuinas. El rey preparó la cena incluso para aquellos, ya que el rey representa a Dios, siempre había sabido que lo rechazarían. Y observe que los hijos del reino son arrojados. Esta es una referencia a los judíos que rechazaron a Cristo y son llamados los hijos del reino porque el reino y la fiesta estaban destinados para ellos. Y sin embargo, no recibieron el reino ni participaron de esa fiesta. Sin embargo, Dios es justo y debido a que es justo no puede condenar a los hombres por rechazar algo que nunca les fue provisto. El argumento de la presciencia fracasa frente a la parábola del banquete de bodas. Se podría argumentar que la parábola no hace referencia a la expiación especialmente, pero es difícil concebir que alguien tenga acceso genuino a la fiesta si no fuere por la expiación. Ahora, ¿qué pasa con la forma en que Mateo cierra la parábola en el versículo 14 con la palabra porque muchos son llamados pero pocos escogidos? ¿Enseña esto el calvinismo y socava la utilidad de la parábola en defensa de la expiación provisional? Para nada. Se ajusta perfectamente a la concepción arminiana de la expiación provisional universal que es recibida y aplicada por la fe. La fiesta fue preparada y provista y la invitación se extendió a todos, comenzando con los judíos y luego saliendo a los gentiles. Todos los invitados son por tanto los llamados, mientras que los que responden son los elegidos. No respondieron a la llamada porque ya estaban elegidos, más bien son elegidos porque respondieron a la llamada, es decir, la invitación. Esta es la forma natural de leer el texto. La idea de que la respuesta fue el resultado de haber sido ya elegido debe leerse en el texto. En otras palabras, tú debes leer el texto con esa idea. Y eso entra en conflicto con el hecho de que la fiesta fue preparada para todos aquellos a quienes se dirigió la invitación, incluso aquellos que rechazaron esa invitación. Por lo tanto,
La designación de elegidos está reservada para quienes respondan a la invitación. En otras palabras, la elección es condicional, tal como siempre hemos sostenido los arminianos. No solo es condicional, sino que está condicionada a la fe en Cristo, ya que es por la fe que recibimos a Cristo y venimos a unirnos a Él pues, por el Espíritu. Y este básicamente es probablemente el significado detrás de que el hombre no esté vestido con la ropa adecuada, con la ropa de boda adecuada, que eso está en Mateo 22 del 11 al 12. El hombre fue rechazado y expulsado porque no asistió al banquete en las condiciones adecuadas. Ahora bien, solo una visión de la expiación provisional universal puede mantener la integridad de Dios en la oferta del Evangelio y el mandato universal de arrepentirse. La Biblia es clara en que Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Eso lo leemos en Hechos 17:30. Pero ¿cuál es la base de este arrepentimiento? El arrepentimiento significa que cambiamos nuestra mente y nuestro corazón de una dirección a otra. Con respecto al arrepentimiento espiritual, es una reorientación espiritual total. Se combina con la fe en las Escrituras porque es esencialmente el mismo movimiento de alejarse del pecado hacia Dios visto desde dos perspectivas diferentes. El arrepentimiento se enfoca en apartarse y la fe se enfoca en volverse hacia la meta final, que en este caso es Cristo. El problema para el calvinista es que el arrepentimiento espiritual es imposible sin la expiación. Nadie puede volverse efectivamente del pecado hacia Cristo con fe fuera de la provisión de la expiación, que proporciona los medios para el perdón de los pecados. Esto se destaca claramente en el sermón de Pedro, en Hechos capítulo 3 del 12 al 19. Note especialmente el lenguaje que usa Pedro. Verso 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El verso 26 dice lo siguiente: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El arrepentimiento está directamente relacionado con la muerte de Cristo y la consiguiente posibilidad de regresar a Dios sobre la base de esa muerte. Entonces, si Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, debemos concluir que Cristo debe haber muerto por todos, como he señalado anteriormente. Entonces podemos decir que el perdón es provisto para todos a través de la muerte y resurrección de Cristo, pero solo aquellos que se arrepienten y creen reciben ese perdón. Eso describe perfectamente la posición arminiana de la expiación provisional universal y da sentido a la oferta del Evangelio al tiempo que preserva la integridad del mensaje y del que hace la oferta. En esta instancia estamos hablando de Dios. Además, parece claro que el mandamiento de arrepentirse solo puede tener sentido en el contexto de la expiación y la provisión universal del perdón que resulta de la sangre derramada de Cristo. A menos que la sangre de Cristo sea derramada por todos, entonces no hay base para ordenar a todos que se arrepientan. Dios te bendiga, espero que el video haya sido de edificación, se nos ha hecho un poquito largo, queda muchas cosas por decir, pero lo que queremos llegar al punto es que el argumento de Owen no son nada cuando se acepta que la expiación es provisional. Así que te espero en el próximo video. Si alguien no conoce de este tema, compártele el video para que no se deje engañar con esas falacias calvinistas que abundan en las redes sociales y pueda conocer la verdad bíblica de la expiación, que es provisional y es para todos. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.